Bueno, entonces en la charla del día de hoy hablaremos sobre el manejo agudo de pacientes quemados. Somos Julio César quien les habla y Sofía Castellanos. Entonces los temas que vamos a hablar o el contenido que hablaremos en esta charla van a ser definiciones generales, que es una quemadura, capas de la piel, clasificación según su profundidad, clasificación según su origen, porque pues vamos a ver que eso va a variar en el tratamiento, cómo calcular la superficie corporal afectada, cómo se clasifica la severidad y como tal el manejo agudo y ya como finalmente pues conclusiones. Entonces, acá hay una cosa importante y que es una quemadura. Entonces, una quemadura es una lesión traumática. Al ser una lesión traumática se va a tratar como un trauma, es decir, vamos a ver más adelante que pues vamos a usar el ATLS, el ABCD, ¿listo? Porque es una lesión traumática, es un trauma que presenta cierto grado de extensión y profundidad. Hay varios agentes que lo causan, pueden ser térmicos, pues que es el más común, agentes químicos o agentes mecánicos o eléctricos, también está por radiación, entre otras cosas. Esto se clasifica en 4 grados y pues dependiendo del grado y el agente, pues va a tener diferente enfoque. Entonces, antes de empezar de hablar de quemaduras y demás, tenemos que hacer un repaso de las capas de la piel. Entonces, recordando las capas de la piel como a grandes rasgos son la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo o hipodermis. La podemos encontrar también así y pues ya luego tenemos la fascia y el músculo. ¿Listo? Y pues eso va a depender de, ahorita vamos a ver más adelante, de los grados, pero ya pues digamos que escribiendo la imagen podemos ver que el grado 1 pues va a afectar solamente la epidermis, el grado 2 va a afectar la dermis y la epidermis, y el grado 3 y 4 pues ya va a afectar ya, grado 3 pues ya tejido subcutáneo y ya el cuarto pues fascia y músculo. ¿Listo? Que eso lo podemos ver en agentes ya eléctricos, pero pues lo explicaremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la dermis, una cosa pues ya histológicamente más enfocada. ¿Eso por qué es relevante? Porque resulta que la grado 2, ahorita vamos a ver un poquito más adelante, se clasifica en superficial y profunda. ¿Eso de qué va a depender? Básicamente si afecta la capa papilar de la dermis o la reticular. ¿Listo? Si digamos que solamente es la papilar, pues va a ser segundo grado superficial. Si solamente es pues es papilar y reticular, pues va a ser profunda, porque ya me agarra dos. ¿Listo? Entonces esa es la importancia de conocer pues las capas de la dermis y pues ya hablar como de las quemaduras. Entonces es lo que tenemos acá. Entonces, el grado 1, pues lo que les había comentado, la epidermis, el grado 2, pues ya se lleva epidermis y dermis, el grado 3 se lleva epidermis, dermis y tejido subcutáneo, y el grado 4, pues ya puede agarrar fascia y músculo, que es lo que vemos acá en esta imagen. Ahora sí vamos a hablar como tal de las orígenes o etiologías que me pueden causar la quemadura. Entonces tenemos los agentes térmicos. Estos son los causantes del 80% de las quemaduras y estas pueden ser secas o húmedas. Esto hace referencia básicamente secas a que fue por fuego o objetos muy calientes y húmedas a que fue por vapor o líquidos, pues digamos, calientes. Y una clasificación, digamos, o bueno, fases, digamos que, o zonas que es relevante mencionar en la quemadura térmica y de eso hace parte, digamos, que el tratamiento en esta quemadura es, digamos, que tratar de llevar esa zona de estasis, que ahorita vamos a explicar qué es, a zona de hiperemia, es decir, para tratar de salvarlo. Entonces, básicamente en el centro vamos a tener una fase de coagulación, es una fase o zona de necrosis irreversible, es decir, que ya esos tejidos muertos, eso ya se perdió, donde hay destrucción tisular y trombosis de los vasos sanguíneos, que es lo que tenemos acá en el centro. ¿Listo? En el medio vamos a tener esa capa amarillita que vemos acá, es zona de estasis. Básicamente es una zona en donde hay tejido dañado, pero digamos que le llega algo de perfusión, o sea, como que es una zona que llega a, o tiende a irse a la coagulación, es decir, a ya necrosarse y morirse. ¿Listo? Y lo ideal es con el tejido, digamos que con el tratamiento y demás, es digamos que llevar esa zona de estasis, tratar de llevar la zona de hiperemia, ¿sí? A convertir la zona de hiperemia porque digamos que esa es la más fácil de salvar y pues con una posible recuperación espontánea.
Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de agentes térmicos o quemaduras de origen térmico. Ahora vamos a hablar de quemaduras químicas, ¿listo? Estas pueden ser causadas por ácidos o álcalis, su gravedad dependerá de la concentración, cantidad del agente químico, tiempo de contacto y extensión. Entonces, acá vamos a hablar de dos cosas importantes y por eso entendemos de por qué la exposición a álcalis es más grave que la del ácido. Resulta que la exposición al ácido, usualmente, no todos los ácidos, hacen necrosis coagulativa, ¿sí? Y eso, digamos que limita la profundidad del daño tisular, a excepción del ácido fluorídrico. Ese sí causa necrosis licuefactiva. Y resulta que cuando hay necrosis licuefactiva, la penetración es más profunda y pues es más grave, porque incluso puede llevar a sepsis, entre otras cosas, es decir, ya daño más sistémico, ¿listo? Entonces, por eso la exposición a álcalis es más grave y por eso digamos que la extensión, sí, el daño tisular puede extenderse 2 a 3 días después de la exposición, porque realmente la penetración es bien extensa. Y por tanto, tratamiento también va a ser más extenso, que vamos a ver pues más adelante. Ahora la otra etiología que tenemos es la quemadura eléctrica, que representa el 2 a 7% de las quemaduras y se asocia a una contracción del músculo esquelético de tipo tetánico que puede llevar a cambios en la conducción eléctrica, produciendo arritmias en el corazón, bloqueos atrioventriculares, alteración en el QT, o sea, realmente altera el sistema simpático, entonces pues por eso digamos que tiene estos problemas. Y esto básicamente se divide en dos cosas: electricidad de bajo voltaje, menos de 1000 voltios, y electricidad de alto voltaje, que son más de 1000 voltios. Entonces, usualmente las de menos de 1000 voltios, pues suelen ser básicamente una entrada y salida. Entonces, como que quemaduras en el sitio de contacto. Pero digamos que en las de alto voltaje ya el daño es extenso. Entonces ya daña bastantes, digamos que, sí, el músculo. Entonces hay que tener como en cuenta, pues que si se daña el músculo puede haber rhabdomiólisis, puede haber síndrome compartimental, trombosis vascular. Entonces, que esas complicaciones las vamos a mencionar más adelante en la presentación, pero por eso digamos que es más delicado una electricidad de alto voltaje, ¿sí? Las de bajo voltaje, ¿cómo nos podemos acordar? Básicamente es la persona a la que digamos que, las que vemos en las películas, básicamente el señor se agarra a los cables y se queda ahí, ¿sí? Las de alto voltaje es tanto el voltaje que la persona sale a volar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia como a grandes rasgos para como acordarnos de los tipos de electricidad. Ahora vamos a calcular la superficie corporal afectada. ¿Cómo se hace básicamente si yo llego a un paciente quemado? ¿Qué es eso de mayor de 20%, mayor de 30%? ¿Cómo se calcula? Pues se hace con la regla de los 9 o de Wallace. Entonces, básicamente, la cara me va a dar 9%. Eso quiere decir que 4.5% me da la parte anterior de la cara y la parte posterior me da 4.5%. Por eso da en total 9%. Y digamos que anterior 9 y 9 me da 18, es decir, 18 tengo por cara, ¿sí? Frente 18 y digamos que la parte posterior también nos da 18. Es decir, que tórax y abdomen nos da 36%. ¿Por qué acá 9%? Porque por cada, digamos que en la parte anterior, lo mismo que en la cara, da 4.5 y la cara, digamos que posterior digamos que de la mano, pues también me da 4.5. Entonces, por miembros superiores, pues me va a dar 9% total, viendo ambas caras. El perineo o los genitales, pues me va a dar 1% y las extremidades inferiores, cada una me va a dar 9, ¿sí? Entonces, ahí ya nos da el 100%. Y pues usualmente el área de superficie palmar de la mano puede considerarse 1% de la superficie corporal, ¿sí? Pero digamos que como que lo que más se usa es la regla de los 9. Entonces, ¿cómo hacemos la severidad de las quemaduras? Entonces, la severidad puede ser quemadura menor, quemadura moderada o quemadura mayor. Entonces, eso va a depender usualmente, uno, del espesor pues parcial de la superficie corporal. Entonces, acá lo que tenemos, esa severidad nos va a decir, va a ser ambulatorio, va a ser admisión a hospitalización o directamente se va al centro de quemados. Entonces, cuando es mayor de 20% de la superficie corporal en adultos,
mayor de 10 en niños y en adultos mayores, que son los extremos, que son los, digamos que, los que hay que tener más cuidado porque, pues, digamos que son más, sí, más vulnerables a complicaciones. Y lesión eléctrica, alto voltaje, por lo que les había comentado, porque hay riesgo de rhabdomiólisis, entre otras cosas. Lesión por inhalación, pues ahí más adelante hablaremos del carboximoglobina, que cómo se diagnostica y demás. Pero lo importante es básicamente clasificar la gravedad para así, digamos que destinar al paciente a hospitalización, ambulatorio o ya al centro de quemados. Y estos son los criterios que nos sugiere como para derivar a un centro, para digamos que llevarlo ya a un centro más complejo para que lo trate, y es lo que habíamos mencionado más en la anterior tabla, y es básicamente en personas mayor de 20%, digamos que en los extremos mayor del 10%, y cosas que en verdad hacen que la atención sea urgente y pues digamos que un personal más capacitado. Listo, entonces ahora empecemos con el manejo agudo. Siempre, si es posible, la historia del trauma debe ser obtenida o por los paramédicos o por otras víctimas o por el mismo paciente. Entonces usamos el acrónimo de SAMPLE para acordarnos de toda esta información que debemos intentar obtener. Entonces, primero en la parte social, el nombre del paciente, el documento. En caso de que venga solo, algún contacto, algún familiar al que podamos llamar para avisarle que él está siendo tratado en ese centro médico. Antecedentes o alergias también son importantes, medicamentos que esté tomando, en patológicos, si tiene falla cardíaca, falla renal, la última comida que comió, y en los eventos lo que queremos averiguar es qué le pasó al paciente. Entonces, son dos partes. La primera es qué agente fue el causante de su quemadura. Ya como Julio dijo, pueden ser agentes químicos, puede ser quemadura por electricidad, por fuego, por agua hirviendo. Y también queremos averiguar si hay algún traumatismo asociado. Por ejemplo, si hay caída de escombros y tiene una lesión que sea pues traumática, no asociada a la quemadura. Y ya una vez tenemos esta información, el manejo inicial se enfoca en el ABC, es decir, en estabilizar la vía aérea, la respiración y la circulación. Y pues acá les dejamos una tabla de los puntos importantes del manejo ABC, que igual ya vamos a abordar. Siguiente. Listo, entonces, lo más importante de la letra A, que es la vía aérea, es estar atentos de cualquier signo de lesión por inhalación. ¿Por qué? Pues porque esta es una de las principales causas de muertes en adultos quemados. A medida que la quemadura es más extensa, va a haber un mayor riesgo de lesión por inhalación. Y en personas que tienen quemaduras de más del 70% de la superficie corporal total, van a tener, o sea, de esos pacientes, aproximadamente 2/3 van a tener lesiones por inhalación. También es importante inmovilizar la columna cervical del paciente, administrar oxígeno suplementario, y la parte de intubación se va a hacer si hay lesión por inhalación o si las quemaduras del paciente están afectando a más del 30% de la superficie corporal total. Acordarnos que la reanimación con líquidos puede exacerbar la inflamación laríngea, entonces por eso es mejor no retrasar la intubación, porque igualmente la reanimación con líquidos se va a tener que hacer pues en todos los pacientes que tengan quemaduras. Entonces, pues como dicen, mejor prevenir que lamentar, es mejor hacer una intubación precoz para, para evitar problemas más graves a futuro. Bueno, se usa también la succinilcolina, que es un bloqueador neuromuscular despolarizante, que tiene un inicio de acción rápido, usualmente como de 30 a 60 segundos, y este puede usarse como parte de una intubación de secuencia rápida solamente durante las primeras 72 horas después de la quemadura, porque si se usa después, pues va a haber un aumento del riesgo de hiperpotasemia. Listo, entonces acá esta parte es muy importante porque son todos los signos que nos hacen sospechar de una lesión por inhalación de humo. Entonces, si el paciente tiene tos persistente, estridor, sibilancias, ronquera, si tiene quemaduras faciales, así como se ven en las fotos, si tienen quemaduras circunferenciales en el cuello, que las narinas estén inflamadas, que el vello esté quemado, si escupen esputo carbonoso,
y si se les ven ampollas, edema en la orofaringe, que tengan signos de dificultad respiratoria, todo eso nos va a sugerir que el paciente tiene una lesión por inhalación de humo. Es importante hacer en estos casos una intubación precoz, pues porque el edema laríngeo se puede desarrollar de forma súbita e inesperada. Entonces, importante que les quede esta parte, la intubación precoz. Listo. Entonces, de acuerdo a la segunda letra, que es la B, que corresponde a respiración, pues el potencial de intoxicación por el monóxido de carbono nos va a obligar a obtener un nivel de carboxihemoglobina en todos los pacientes que tengan quemaduras moderadas o graves. Entonces, cuando se sospecha la intoxicación por monóxido de carbono, se va a administrar oxígeno al 100%. Usualmente, ¿en quién se sospecha? Más que todo en las víctimas de incendios. Y el diagnóstico se hace obteniendo la carboxihemoglobina en los gases arteriales. Se considera también el uso de oxígeno hiperbárico en estos pacientes, que es básicamente un tratamiento con oxígeno al 100%, que se suministra a presiones de más de 1.4 atmósferas. Ahí pueden ver en la imagen. También otra parte súper importante es estar atentos a el patrón respiratorio del paciente, si está teniendo signos de dificultad respiratoria. Usualmente los puede tener cuando vemos que hay quemaduras circunferenciales en el tronco del paciente o en el cuello. En esos casos, pues el paciente va a tener una dificultad respiratoria y lo que está indicado es hacer una escarotomía, que ya les voy a explicar de qué se trata. Listo. Entonces, cuando un paciente se quema, la dermis cambia la textura, se pone rígida, se pone inflexible y eso se conoce como una escara. Cuando se hace una incisión de la escara, eso es lo que se conoce como la escarotomía y se hace para preservar la función respiratoria y prevenir la isquemia. Lo que pasa es que cuando el paciente se quema, digamos en el cuello o en el tórax, esa piel se pone rígida, se pone dura. Y lo que pasa es que ayuda a que, o pues no ayuda, reduce el movimiento de los músculos respiratorios y eso pone como una limitación de la función respiratoria del paciente y por eso es que es muy importante hacer la escarotomía para liberar esa presión y que la persona pueda respirar bien. Si ven acá en la foto, pues es un paciente que tiene una quemadura abdominal circunferencial al cual se le hizo una escarotomía. Algunos de ellos pueden desarrollar hipertensión abdominal y esto puede llevar a síndrome compartimental abdominal. Entonces, por eso es que este procedimiento es tan importante porque si esa presión no se libera, puede llevar a isquemia, necrosis, bueno, todo lo que conlleva la dificultad respiratoria. Sí. Entonces, ¿qué es el síndrome compartimental? Pues básicamente es un aumento de la presión dentro del compartimento y eso va a alterar la circulación local porque como hay una muy alta presión, entonces no llega un flujo sanguíneo adecuado, causa isquemia, finalmente necrosis y eso puede terminar en que el paciente deba ser amputado. Bueno, aquí, bueno, les dejamos unas fotos de escarotomías en extremidades. Muy importante siempre estar revisando y evaluando la perfusión distal mediante el llenado capilar, los pulsos distales que se pueden evaluar con palpación o con Doppler, ver la temperatura de la piel, si está caliente, si está fría, qué tan flexibles son los tejidos y tratar de que la oximetría siempre esté arriba del 90%. Bueno, entonces acá hay una descripción de cómo es que se hace la escarotomía. Digamos, en la escarotomía de la extremidad se usa un bisturí o pues también se puede usar un dispositivo de electrocauterización para fomentar la hemostasia y se hacen incisiones a lo largo del eje longitudinal de la extremidad. Siempre se hace de proximal a distal. Lo que se usa es, digamos, tenemos un área afectada, un área quemada, entonces la incisión se empieza 1 centímetro antes de esa quemadura y se acaba 1 centímetro después de esa quemadura. Es decir, que va de tejido cutáneo no quemado, atraviesa el tejido cutáneo quemado y termina en tejido cutáneo no quemado. La profundidad pues va hasta el tejido adiposo, la fascia
Siempre nos tenemos que acordar que no se toca, la fascia se deja intacta y muy importante tener cuidado con las estructuras vitales, por ejemplo, las arterias, los nervios principales que pasan por ahí. En la imagen que les pusimos a mano derecha pueden ver que las líneas de los puntos son los sitios preferidos para las incisiones de la escarotomía y las líneas que son negras son aquellas áreas donde las estructuras vasculares y los nervios pueden dañarse cuando uno hace las incisiones. Entonces, como por ejemplo el nervio cubital en el codo, el nervio radial en la muñeca, el peroneo superficial que está cerca ahí de la cabeza del peroné y la arteria tibial posterior que está en el tobillo. Y bueno, ya más específicamente, cuando se hace la escarotomía en manos, se extienden esas incisiones hasta las caras tenar e hipotenar. Y cuando se hacen en los pies, las incisiones se extienden hasta el hallux medialmente y el meñique lateralmente. Importante siempre reevaluar la perfusión, porque una escarotomía que se realiza correctamente produce casi que inmediatamente ablandamiento de ese tejido, mejor perfusión distal, aumenta la sensibilidad, aumenta la intensidad en la señal del flujo del Doppler y mejora los valores de oximetría. Pero en casos de que en los que la perfusión no mejore después del procedimiento, es necesario volver a evaluar la profundidad y la localización de la escarotomía y a veces es necesario pues extender aquellas incisiones que son insuficientes. Una vez pues ya se ha producido la liberación adecuada de los tejidos, las incisiones pueden vendarse con apósitos de alginato. Y la del tórax se hace ahí también pueden verlo en el dibujo, las líneas punteadas, se hacen las incisiones bilaterales en la pared torácica desde la clavícula hasta el borde costal en la línea axilar anterior en las mujeres evitando el tejido mamario. Y se puede considerar en ciertos casos unir esas incisiones verticales con otras incisiones transversales. Acá también evaluar la respuesta porque digamos que el aumento de la presión en la vía aérea, si hay incapacidad de ventilar, todo eso va a ser evidencia de la necesidad de volver a hacer la escarotomía. Listo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre escarotomía versus fasciotomía? Porque ambos son pues procedimientos muy similares, ambos son para aliviar la presión que se causa por la inflamación, pero digamos que la primera diferencia es la profundidad, porque en la escarotomía ya vimos que solamente esa incisión se va a hacer por el tejido muerto, es decir, por la escara. Habíamos dicho que la fascia no se toca. Sin embargo, en la fasciotomía, la incisión va a atravesar la piel, la grasa, y va a llegar hasta la fascia muscular, esta sí la va a atravesar. Pues ambos son procedimientos necesarios para ayudar a restablecer la circulación, evitar la isquemia y posterior necrosis. Usualmente la fasciotomía se usa para la inflamación de los músculos después de una lesión traumática y también para tratar el síndrome compartimental agudo. Y bueno, esas son básicamente a rasgos generales las diferencias. Ahora pasando a la tercera letra, que es la C de circulación. El shock que le da a los pacientes durante las primeras 24 a 48 horas después de las quemaduras se caracteriza porque va a haber una depresión miocárdica y un aumento de la permeabilidad capilar. Entonces, lo que pasa es que va a haber un desplazamiento de líquidos, va a caer el volumen intravascular y por eso es necesario hacer la reanimación hídrica rápida para volver como a reemplazar todo ese gran volumen intravascular que se perdió por la quemadura. Importante hacerlo rápido porque los retrasos pues en esta etapa, en este proceso, se asocian a un aumento de la mortalidad. Sin embargo, hacerlo rápido no significa que tengamos que administrar una gran cantidad de líquidos, o sea, un exceso de líquidos, porque eso también puede ser perjudicial para el paciente. Como vemos acá, el exceso de líquidos se puede asociar a síndrome de dificultad respiratoria aguda, neumonía, fallo multiorgánico y síndromes compartimentales abdominales, de extremidades y orbitales. Entonces, la reanimación se hace vía intravenosa con líquidos cristaloides. Se prefiere el lactato de Ringer sobre la solución salina al 0,9% porque esta última tiene un gran riesgo de hacer acidosis metabólica hiperclorémica. Se usa la fórmula de Parkland,
para calcular el volumen de las primeras 24 horas de fluidoterapia. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicar el 4, pues 4 mililitros por el porcentaje de superficie corporal total afectada por quemaduras de segundo y tercer grado, y eso lo multiplican por el peso del paciente en kilogramos. Ojo que aquí solamente, para esta fórmula, solamente clasifican las quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primer grado no, pues no entran en la fórmula. Y una vez obtengan el volumen para esas 24 horas, se divide en dos. Entonces, la primera mitad se administra en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las 16 horas restantes. Sin embargo, como que debido a un riesgo de complicaciones graves por el exceso de líquidos, como es el derrame pleural, el síndrome compartimental, las directrices actuales de ATLS y del American Burn Association como que recomendaron ajustar la fórmula de Parkland de esta forma. Entonces, para mayores de 14 años, el 4 mililitros que teníamos arriba lo reemplazamos con 2 mililitros y de resto sigue igual la fórmula. Para menores de 14 años, mayores de 30 kilos, se reemplaza por 3. Y para los niños que sean menores de 14 años y menores de 30 kilos, se reemplaza por 2 y adicionalmente, o sea, el 2 es para las primeras 24 horas usando la fórmula de Parkland. Y después, las siguientes 24 horas, se hace una fluidoterapia de mantenimiento con una solución que contenga glucosa y eso se calcula usando la regla del 4-2-1. Bueno, finalmente se ha visto que obviamente es muy importante hacer un cálculo adecuado de los líquidos y todo eso, pero más importante que eso es monitorear que la reanimación hídrica sea adecuada. Lo más importante es ver cómo está la diuresis del paciente. Usualmente se les ponen sondas vesicales para ver cómo está la diuresis, que pues, para los adultos tiene que ser de 0.5 mililitros kilo hora. En pacientes en los que no se vea esa diuresis, que sea muy poquita o que sea nula, a pesar de que se haya hecho un buen cálculo, que los líquidos se hayan administrado cuidadosamente, si están teniendo problemas con la diuresis, esos pacientes tienen un muy mal pronóstico. Entonces, por eso es importante que no se nos olvide esta parte del monitoreo, de ver cómo está la diuresis, de ir evaluando al paciente rigurosamente para ver que realmente la reanimación hídrica esté funcionando. También cada hora, durante las primeras 24 horas, hay que evaluar los signos clínicos del estado de volumen, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, los pulsos distales, el llenado capilar, cómo está el color, la turgencia de la piel no lesionada, claro está. Y en caso de que veamos una disminución del pulso distal, eso puede ser principalmente porque la reanimación hídrica se está dando de forma inadecuada o también porque hay un edema periférico. En casos en los que, como ya vimos, se está dando muchísimo líquido, más de lo que el paciente necesita, entonces está edematizando. Y a medida que sigue y sigue edematizando, aumenta esa presión, se compromete la circulación distal y pues puede requerir una escarotomía. Listo, entonces, sobre el cuidado inmediato de las quemaduras y el proceso de enfriamiento, apenas tengamos un paciente quemado, siempre es importante quitarle toda esa ropa que esté caliente, que esté quemada, las joyas, todo lo que tenga encima, porque nosotros lo que queremos hacer es evaluar la extensión de las quemaduras. Como ya dijo Julio, pues hay, no sé, hay diferentes formas de clasificar estas quemaduras, pero si no las vemos, entonces no las vamos a poder evaluar. Por eso siempre toca descubrir al paciente y exponerlo. Para el enfriamiento se usa agua fría o también se pueden usar gasas que están empapadas en suero fisiológico durante 15 a 30 minutos. El hielo no se usa porque se puede congelar esa parte de la piel, puede causar hipotermia sistémica y también puede hacer que se aumente la extensión de la piel por la quemadura con el frío. Importante siempre monitorear de forma continua la temperatura corporal total, porque como el paciente se quemó, usualmente la piel lo que hace es que sirve como una barrera para prevenir que saquemos el calor de nuestro cuerpo, nos permite como conservar ese calor, pero cuando
sucede o cuando el paciente se quema, se pierde esa continuidad de la barrera de la piel que es tan importante y eso puede llevar a que el paciente sufra de una hipotermia. Y bueno, por eso es que también, ay, perdón, ya, por eso es que también los líquidos intravenosos se administran calientes como para ayudar a que el paciente no vaya a perder más calor, perdón. Listo. Bueno, esta última parte es sobre el manejo del dolor y de la ansiedad en los pacientes quemados. La morfina intravenosa ha sido el pilar del tratamiento del dolor en estos pacientes. La dosis de carga es de 2 a 10 miligramos y se usa una dosis de mantenimiento de 2 a 4 miligramos cada 1 a 2 horas intermitente o una infusión de 2 a 30 miligramos hora. Y también, pues por otra parte, como que el control de la ansiedad es una parte muy importante del tratamiento del dolor, porque se ha visto que la ansiedad y el dolor actúan como factores de riesgo entre sí y cada uno se perpetúa al otro. Entonces, por eso es que los fármacos ansiolíticos, como las benzodiazepinas, pues van a ser muy útiles en la premedicación de estos pacientes con quemaduras importantes, porque pues en el cuidado de estas heridas, ellos van a experimentar mucha ansiedad anticipatoria y, y por eso es importante enfocarnos también en toda esta parte pues de la ansiedad. Sin embargo, aunque las benzodiazepinas son eficaces para la ansiedad, también se asocian a sedación, dependencia y adicción, aun cuando se usan a las dosis que son recomendadas. Bueno, y ya para finalizar, nuestras conclusiones son, primero, que la caracterización del mecanismo de la quemadura, como ya explicó Julio, la profundidad, la extensión, la localización, todo esto nos va a determinar la gravedad y va a ser importante para orientar ese manejo adecuado. Segundo, el manejo inicial del paciente quemado se va a centrar en el ABC, que es la estabilización de la vía aérea, la respiración, la circulación. Tercero, que ya, como ya vimos, las lesiones por inhalación de humo son una causa muy común de muerte en víctimas de quemaduras agudas y por eso es que siempre que vemos esos signos que ya vimos de lesiones por inhalación de humo, tenemos que actuar rápido e intubar al paciente. Después que las quemaduras circunferenciales en extremidades o tronco van a comprometer la circulación distal, van a limitar la función respiratoria del paciente, van a llevar a isquemia. Lo que no queremos es que el paciente termine en necrosis y que se le tenga que amputar alguna extremidad. Entonces, siempre que veamos quemaduras circunferenciales, hacemos una escarotomía para liberar esa presión. El colapso vascular por shock puede producirse como una respuesta fisiológica a las quemaduras graves y por eso es que es importante hacer toda la parte de reanimación hídrica usando la fórmula de Parkland o la fórmula de Parkland ajustada. Finalmente, pues, como gran conclusión, el manejo adecuado de la reanimación inicial del paciente quemado va a reducir el riesgo de muerte y morbilidad asociada a todas estas quemaduras graves. Y ya una última cosa para mencionar que se me olvidó ya para finalizar, es básicamente una cosa importante de la clínica y es saber por qué, digamos, que cuando es grado 2 superficial, que yo les había explicado, digamos, que la capa de la piel, acá está la tenemos, que cuando digamos que es grado 2 superficial, digamos que es muy dolorosa. La razón de eso es que recordemos que ahí tenemos fibras nerviosas y pues tenemos la del tacto fino y la del dolor, que están en esa capa de la dermis. Entonces, es por eso la explicación de por qué el paciente cuando tiene grado 2 superficial le duele mucho y en la grado 2 profundo, digamos que le duele, pero solo a presión. Y eso también explicaría por qué grado 3 y 4, digamos que no le va a doler porque los nervios ya están dañados. Y ese es el último comentario que le teníamos de la charla. No sé si alguno tiene una pregunta. Estas fueron nuestras referencias y muchas gracias por asistir. Espero que pues esta charla hubiera sido de mucha utilidad y si tienen alguna pregunta, pues quedamos atentos para eso. Muy buena charla, Julio, muchas gracias.